grabando mientras tanto. Vamos a ir grabando mientras vemos que se terminan de incorporar. Ernesto Flores. Les quería decir entonces, en primer lugar, que no terminé la idea, hay una persona que me escribió y me dijo que es nuevo aquí, ¿no? Entonces, yo lo que se me ocurre es que yo mande por allí, por el WhatsApp general, lo pongo, sus datos, para que el que maneja, el que tiene la administración de este grupo de WhatsApp, lo pueda incorporar, ¿no? Eh, al grupo también, ¿no? Y lo otro que quería que por favor, entonces, quienes tengan digitalizado aquella cosa de las lecciones de Molescauet y no me acuerdo qué otra, creo que fue lo de Peñasolís, como que es también, o Lares Martínez, no me acuerdo, pero o sea, lo que ustedes tengan digitalizado, yo lo estuve buscando y no lo conseguí, pero me gustaría tener entonces eso para, y guardarlo bien ahora para tenerlo disponible para quienes lo necesiten. Okay. Bueno, les agradezco mucho eso. Y mientras, bueno, vamos a seguir. eh, ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Lo que no estamos haciendo es... Muy bien. Ah, muy bien, Valentina, un millonzote, claro, está muy bien. Ok, entonces vamos a compartir aquí y compartimos entonces aquí, ¿no? Y bueno, entonces seguimos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora son los límites a la discrecionalidad. ¿Mm? Eh, puede ponérsele límites a la discrecionalidad. Your application, no sé si hay alguno que está por ahí esperando que yo lo admita, creo que no. Hay poquitos nada más, hay 3 o 4 solo, pero bueno, yo creo que me aparecen en la pantalla cuando quieren ingresar. Bueno, entonces, ¿se le puede imponer algún límite a la discrecionalidad administrativa? El límite en principio sería el permitir que el juez contencioso administrativo revise el acto administrativo para ver si, o sea, para que alguien que esté en desacuerdo con la medida pueda quejarse, pueda reclamar aquellos recursos de los que habíamos hablado, que son mecanismos a través de los cuales se cumple el principio de legalidad, se garantiza el cumplimiento del principio de legalidad. Bueno, a través de un recurso se podría perfectamente, entonces, esa es la fórmula normal, pues, ¿no? Como algún perjudicado, algún afectado por una decisión de la administración puede quejarse, puede reclamar y tratar de que la decisión se anule, se modifique. ¿Cuál es el problema con el principio de legalidad y el control de legalidad? Vamos a ver quiénes son. Meiderlin, Oriana, ok. ¿Cuál es el problema conceptual que hay para que el control de legalidad se aplique en el caso de los actos denominados actos discrecionales, aquellos que son dictados con base en un poder que la ley le da a la administración para escoger y decidir cuál es la medida más adecuada? Bueno, el problema está en que ese control de legalidad es un control que ejerce el juez contencioso administrativo comparando la decisión concreta con la ley, con las normas, con el bloque de legalidad, ¿no? Lo compara con la Constitución, lo compara con las leyes, con los reglamentos, con las normas que le son aplicables y que deben ser cumplidos por el funcionario, ¿no? Si el juez contencioso administrativo observa que hay un incumplimiento en el acto concreto, hay un incumplimiento de alguna de las normas, pues dirá, aquí hay una ilegalidad y por lo tanto ese acto es inválido. Lo declara nulo, por ejemplo, ¿no? Según lo que ya vimos, los mecanismos aquellos de control que antes vimos, ¿no? El problema está en que cuando la administración dicta un acto con base en una libertad de apreciación, muchas veces el particular, cuando se va a quejar,
lo que se va a quejar es justamente de la decisión aquella que no estaba en la ley, sino que estaba que fue diseñada expresamente por el funcionario. Y entonces, ¿qué va a decir contra esa decisión? Si el examen que yo decidí fue un examen oral y a ustedes les parece que no ha debido ser oral, sino escrito. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes para defenderse, para obtener lo que en realidad quieren, que es que el examen sea escrito? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo se quejan de esa decisión que yo adopté ante un tribunal? Ustedes lo que le pueden decir al tribunal es que ese acto es ilegal. Pero ¿dónde está la ilegalidad? Ustedes dirán, es ilegal porque fue oral y no escrito, como a mí me gustaba o como yo hubiera preferido que fuera. Bueno, el juez le dirá, bueno, pero ¿quién ha dicho que el funcionario debe hacer el examen conforme a lo que a usted le guste? El funcionario debe hacer el examen conforme a lo que digan las normas. Y la norma dice que el funcionario debe aplicar un examen oral o escrito, como él le parezca. Entonces, no violó ninguna ley. Cuando lo hizo oral, no violó ninguna ley. ¿Dónde está la ilegalidad? No, pero es que a mí me parece que son muy difíciles los exámenes orales, ahí me da mucho miedo. Bueno, está bien, pues, pero eso no es una causal para anular un acto, que a usted le dé miedo. Bueno, vaya a un psicólogo y trate de resolver ese problema que tienen a los exámenes orales. Pero usted no puede obtener el examen que a usted le parezca, pues, ¿no? Eso no es ninguna ilegal. Nirvia, tienes o Ernesto, no sé quién tiene el micrófono abierto y se está oyendo un ruido por ahí. Ven, entonces, justamente el dilema que se plantea con los actos discrecionales es ese, que la libertad con la que actúa el funcionario se la está dando la propia norma. Por lo tanto, quien se quiera quejar contra la decisión tiene un problema, que es que no tiene nada que alegar contra la legalidad del acto. Puede alegar contra la oportunidad y la conveniencia. Es que el examen oral era muy tarde o había mucha materia o imaginemos que ya no sea entre el examen oral y el escrito, sino la escogencia fue de la fecha, que esa es una libertad también que tiene el funcionario. Yo que soy el profesor, puedo decir el examen es mañana. ¿Y qué podrían decir ustedes si yo les digo, mire, el examen es mañana, el primer parcial es mañana? ¿Qué podrían ustedes decir para tratar de anular esa decisión? Es que es muy poco el tiempo que tenemos. Bueno, pero el profesor no viene dando la clase hace 4 meses. Bueno, y él fijó el tiempo, la ley le da a él, siempre y cuando lo haga dentro de los plazos previstos por el Consejo de Escuela, eso es legal. No, ahí no hay ninguna ilegalidad. Lo ha podido tomar el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día del lapso. No hay ninguna ilegalidad. Si lo toma antes del lapso, entonces ahí sí habría una ilegalidad. Ahí estaría haciéndolo porque las normas dicen dentro del lapso previsto por las autoridades competentes. Ven, entonces, bueno, entonces, este asunto, pues, de si los actos discrecionales pueden ser sometidos al control de legalidad del contencioso administrativo, de los jueces contenciosos administrativos, ha evolucionado en el tiempo. ¿Por qué? Porque en un principio se dijo los actos discrecionales no pueden ser sometidos al control del juez contencioso. Están excluidos del control jurisdiccional de legalidad. Es decir, volvamos a la sección anterior, los actos discrecionales conformaban una de las categorías de actos excluidos del control de legalidad. Por cuanto la discrecionalidad se la ha otorgado la propia norma al funcionario, esa libertad de actuación y de apreciación se la ha otorgado la propia norma. Nada de lo que haga dentro de ese margen de apreciación que la propia norma le ha dicho, nada de lo que haga la administración es ilegal, todo es legal. Por lo tanto, no puede alegarse nada de legalidad. Lo que se puede alegar es de mérito. Es decir, fue muy rápido, fue muy lento, fue muy
Muchos alumnos no estaban preparados, bueno, pero porque no estaban preparados han debido prepararse con tiempo, porque, bueno, es que da mucho miedo, bueno, eso no es un problema de legalidad, pues, es un problema de oportunidad o de conveniencia. Yo, profesor, prefiero, con mis canas y con mi experiencia, yo prefiero advertirles con suficiente anticipación cuando ustedes vean tener la materia preparada. Yo sé que a veces no es así o que algunos lo tienen y otros no. Yo prefiero advertirles con tiempo. O sea, que tengan la oportunidad de prepararse, porque a mí me parece que así es mejor, pero a mí me parece que así es mejor. Otros dirán no. Y ni él está actuando ilegalmente, ni yo estoy actuando ilegalmente. Entonces, ni su decisión puede impugnarse ante el tribunal, ni la mía tampoco. ¿Mm? A ustedes les gusta más la mía que la otra, es posible, pero el gusto por la medida no es algo que deba ser controlado por el juez contencioso administrativo. ¿Mm? Es una medida muy antipática, bueno, es muy antipática, pues, odien al profesor, pero el acto no puede ser nulo, ¿okay? Por esa razón. Entonces, primera etapa de esta evolución. Los actos discrecionales están excluidos del control de legalidad. Eso fue lo primero que se pensó, parte del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Incluso habían leyes, a veces era la jurisprudencia, pero si no las leyes, en España, por ejemplo, decía los actos, están excluidos del control de legalidad los actos discrecionales. Ah, bueno, entonces un acto discrecional no podía ser sometido a la revisión de un tribunal contencioso administrativo. Aquel persona, aquel individuo que se viera afectado por un acto discrecional no tenía defensa a través del principio de legalidad, a través del control de legalidad, ¿no? Eso duró un tiempo, pero eso fue muy criticado porque se decía, no puede ser. O sea, algún tipo de control tienen, como que todos los actos discrecionales están excluidos del control de legalidad. Entonces pasamos a una segunda fase en la cual se distinguió entre, no es lo mismo acto discrecional, es decir, no todo acto dictado con base en una potestad discrecional es totalmente discrecional. Siempre, cualquier acto administrativo, algunos elementos de regla tendrá. Algunos, no es verdad que todos los actos sean discrecionales o reglados. Eso era lo que se decía, ¿no? Un acto reglado, como el de la licencia de conducir, puede ser impugnado ante los tribunales contenciosos administrativos. Un acto discrecional, como la fijación de la fecha del examen, no puede ser revisado en la jurisdicción contencioso administrativa. Fíjense ustedes, estoy dando dos ejemplos extremos. Un acto absolutamente arreglado, se decía, ese sí puede ir y ser impugnado ante el contencioso administrativo. Un acto discrecional, porque yo, funcionario universitario, tengo la potestad de decidir libremente si tomo el examen oral o escrito, o si lo tomo el primer día, o el segundo, o el tercer día, o en la mañana o en la tarde, pues ese es un acto discrecional y por lo tanto no es controlable en la vía contencioso administrativo. Bueno, esa división tajante entre actos reglados y actos discrecionales se eliminó en la doctrina y se dijo, no es verdad, ningún acto es totalmente discrecional, ningún acto es totalmente reglado. Todo acto tiene algo de regla y todo acto tiene algo de discrecionalidad. Bueno, algunos es posible que no, como el que les dije, el de la licencia, no tiene nada de discrecionalidad. Pero lo que sí es verdad es que todo acto, aun cuando tenga algún elemento discrecional, tiene muchos elementos de regla. Así solo sea la autoridad competente. Imagínense ustedes que la fecha del examen no la fije yo, sino que yo se la dejo a la gente de control de estudio. Ustedes fijen cuál es la fecha. Y la fecha la fija Reina, la fija Miosotis. Bueno, ese acto, yo, que soy el competente, podía tomarlo libremente, pero Miosotis no es competente para fijar la fecha, ni Reina tampoco. Por lo tanto, ahí hay una ilegalidad porque no había libertad para decidir quién es el que decide. El que decide es el que la norma diga, y el que la norma dice en materia de exámenes es el profesor de la materia, dentro del lapso que el consejo de escuela dice. Entonces, las competencias, el autor del acto, la autoridad competente para decidir, eso está previsto en las normas. Entonces, al menos eso se puede revisar. Ustedes no podrían impugnar
el acto porque yo decidí que fuera oral o escrito, porque eso sí es una libertad que yo tengo para escogerlo, pero sí podrían impugnar porque no lo decidió el órgano competente. Entonces, allí se rompió esa distinción tajante entre acto discrecional y acto reglado y se empezó a admitir que todo acto era revisable en la jurisdicción contencioso administrativa, a los efectos de ser revisada la legalidad. Claro, la legalidad de los elementos reglados, de aquellos que están previstos en la regla, en alguna norma. Fíjense ustedes lo que dice segunda etapa de la evolución. Hay control, sí, de todos los actos, pero solo sobre la parte no discrecional de los actos. Como hay actos que tienen partes discrecionales, bueno, usted puede impugnarlo, pero puede impugnarlo por los elementos no discrecionales del acto, solo por los elementos reglados del acto. Entonces, cuando se haya violado una norma, la Constitución, la ley o el reglamento, donde se le dejó libertad al funcionario, ahí no se puede impugnar. Pero en esa etapa, y aquí viene algo más o menos como un poco delicado, espero que me pueda expresar con claridad, ¿no? Si no, ustedes me preguntan, ¿no? En esta etapa en que se dijo todo acto puede ser revisado en el contencioso administrativo, pero solo por los elementos reglados, entonces hubo necesidad de definir con precisión cuáles eran los elementos reglados, porque esos podían ser revisados. Entonces hubo todo un proceso en el cual se fueron diciendo en los distintos actos administrativos cuáles eran los elementos reglados. El autor del acto, la competencia, siempre la norma dice quién podrá dictar la decisión. El procedimiento, muchas veces en la norma, como se lo decía antes, el procedimiento muchas veces no es discrecional, casi siempre es reglado, se dice cómo hacer las cosas. Bueno, hay distintos elementos que aparecen establecidos en la norma y esos pueden ser revisados en el contencioso administrativo porque son reglados, no son discrecionales. ¿Cuáles serían los que no son revisables? En esta segunda etapa, quiero decir, aquellos que verdaderamente sean discrecionales, aquellos donde hay libertad para escoger de acuerdo con su leal saber y entender del funcionario. De esa manera fueron abandonadas algunas pretendidas categorías o características de discrecionalidad que no lo eran, como las que se les señaló allí, la discrecionalidad técnica o los conceptos jurídicos indeterminados. La discrecionalidad técnica es, se le dice discrecionalidad técnica, algunos ámbitos de apreciación que la norma le da al funcionario público, pero no para que decida conforme a su leal saber y entender, conforme a su criterio, de si algo es bueno o es conveniente o no, sino que lo decida de conformidad con su conocimiento teórico, con su conocimiento técnico, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ya les señalé que la autoridad sanitaria tiene, imaginemos, pues, ¿no? Que tiene la libertad de escoger cuál es la medida para contener una epidemia cuando la epidemia se desata. Cuando estamos frente a una epidemia y entonces el funcionario sanitarista escogerá la vacunación, la fumigación, el confinamiento, etc. ¿Pero qué significa epidemia? ¿Es libre el funcionario de decir, estamos frente a una epidemia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la epidemia está definida por las reglas de la Organización Mundial de la Salud, seguramente por la Ley de Sanidad Nacional, etc. Hay una serie de elementos técnicos que dicen cuándo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezó esta pandemia. Ya se hablaba de epidemia, pero ¿cuándo se dijo que era pandemia? Cuando se cumplieron los requisitos técnicos para que ya en todo el mundo se supiera, ahora estamos frente a una pandemia. Eso es un conocimiento técnico que ni ustedes como estudiantes de Derecho tienen, ni yo tampoco como abogado. Eso lo tienen los sanitaristas, los médicos especializados en materia de salud pública. Y entonces hay unos estándares y unos índices
que se deben cumplir para que se pueda hablar de pandemia o de endemia o de epidemia. Fíjense ustedes que son distintos grados que hay en el nivel de gravedad de la propagación de una enfermedad. Y entonces la administración es no es libre, es ella la que aprecia si estamos frente a una endemia o una epidemia o una pandemia. Lo decide la administración, pero no lo decide libremente. No hay una manifestación de voluntad de querer, como si lo hay, por ejemplo, con el examen escrito oral. Es una manifestación de voluntad mía, simplemente. Porque soy yo el que, no arbitraria, repito, es porque yo, de acuerdo con mi conocimiento y mi experiencia y mi, digamos, equilibrio mental, decido que una medida es diferente es mejor que la otra, ¿no? En cambio, por ejemplo, si a mí me dicen que que yo soy quien fijo la nota que ustedes tienen y que la fijo entre 0 y 20, yo no tengo libertad volitiva de decir tú tienes 20 o tú tienes 10. Eso no depende de mi voluntad ni de mi apreciación libre. Por eso, se dice justamente en esto que no es una decisión basada en la voluntad mía, no es volitiva, sino intelectiva. Yo estimo, yo juzgo que tú tienes un conocimiento en un determinado nivel que se traduce en 15 o en 20 o en 10. Yo pienso que tú no tienes los conocimientos suficientes como para aprobar. No puedes tener más de 10 entonces. No puedes tener 10 siquiera porque tú debes estar aplazado. Yo no lo hago porque a mí me parece, porque yo quiero que tú estés aplazado. Yo lo hago porque yo entiendo, de acuerdo con las preguntas que te hice y el desarrollo que tú, como tú respondiste y el análisis que yo hago de esa respuesta, contrastándolo con lo que has debido estudiar, yo sé, yo entiendo intelectualmente que tú estás aplazado o que tú estás aprobado y que estás aprobado con muy buena nota o con una nota mediana o con una nota aprobatoria pero no muy alta. Porque entonces fíjense ustedes que es muy distinto adoptar la decisión libre, volitiva, de que el examen va a ser escrito u oral, a la decisión de que tú tienes 19 o que tienes 9. En el segundo caso, yo no tengo una verdadera discrecionalidad. Yo lo que tengo es una discrecionalidad técnica. Mi conocimiento técnico como experto en derecho y en derecho administrativo y como educador que soy, sé que tú tienes un rendimiento que merece ser estimulado y premiado, o que tienes un rendimiento que te permite pasar sin mucho aplauso, o un rendimiento mínimo para aprobar, o un rendimiento que no te permite aprobar. Entonces, en el segundo caso, cuando hay discrecionalidad técnica, eso no es verdadera discrecionalidad administrativa. Y por lo tanto, en esta segunda etapa, no se podía excluir del control de legalidad. La discrecionalidad técnica pasó a estar incluida dentro de las cosas que podía revisar el juez contencioso administrativo. Normalmente la discrecionalidad técnica la determina la administración, o sea, los elementos que deben ser determinados a través de una discrecionalidad técnica los determina con un informe pericial, con una recomendación de un experto, si es en materia de contaduría. Este banco está en problemas financieros, bueno, eso lo saben los contables, que hacen un estudio de los estados financieros del banco y me dice si está en quiebra, si está en falta de liquidez, si está en falta de... Bueno, eso no lo sabe una persona simplemente así, tiene que ser alguien que conozca. Y se hace un estudio técnico sobre el tema, ¿no? Si es un edificio que amenaza ruina, la ruina la saben los ingenieros estructuralistas, entonces tendrán que estudiar las estructuras, medir los pesos, las columnas, a ver si resisten o no el peso de la edificación, y entonces a partir de ese informe técnico es que se puede determinar que ese edificio amenaza ruina. Entonces, cada vez que estamos en presencia de la necesidad de determinar la existencia de una realidad para la cual se requiere de un estudio especializado, de unos conocimientos técnicos específicos, estamos en presencia de una discrecionalidad técnica, y esa discrecionalidad técnica es revisable por el juez contencioso administrativo.
porque así como la autoridad administrativa reposa sobre los informes técnicos de los funcionarios administrativos, el juez reposa su decisión sobre el estudio técnico de los técnicos auxiliares del juez. El juez se puede hacer auxiliar de un técnico que le diga, mire, hágame un estudio sobre tal cosa, una experticia, ustedes lo verán posteriormente. La experticia es una prueba técnica que vale en los tribunales. Entonces, eso no está excluido del control judicial de legalidad, la discrecionalidad técnica. Y los conceptos jurídicos indeterminados, ustedes de alguna manera es posible que lo hayan visto. También hay normas que hacen uso de expresiones que son difíciles de definir, que todo el mundo tiene como que la idea, pero son difíciles de definir, son conceptos jurídicos indeterminados. Todo el mundo tiene más o menos como que la noción, ¿no? Orden público, buen orden de las familias, son justicia, equidad, son a veces términos que utilizan las normas para referirse a algo. Cuando la policía vea que se está alterando el orden público, ¿qué significa orden público? Es decir, estábamos en este caso concreto en una alteración del orden público. Bueno, es decir, pegar 4 tiros, perdón, tiros siempre es alteración del orden público, pero gritos, o sea, que una persona ponga a gritar en la calle, ¿está alterando el orden público, sí o no? Entonces, ahí hay como un margen de apreciación, pero ese margen de apreciación tampoco es volitivo, no es el policía el que yo creo, yo quiero que aquí hay una alteración del orden público, no es un tema volitivo, sino intelectivo. El policía que está entrenado para saber cuándo hay alteración del orden público sabe por las circunstancias que está viendo en la calle, si son 3 nada más, no altera el orden público, pero son 15, o si son 100, o si están simplemente cantando alegremente, pero si en cambio están insultando o se están cayendo a golpes, entonces, ven, hay una serie de circunstancias fácticas que la autoridad administrativa aprecia y con su conocimiento ya no sería técnico, podríamos decir, pero sí como humano, de lógica, de convivencia ciudadana, puede entender muy bien cuando estamos en presencia de algo que es justo o injusto, de cuando algo altera el orden público o no, cuando algo altera, digamos, si una persona que sale en paños menores a la calle, qué tan menores son los paños, entonces, bueno, eso altera o no altera pues el buen orden de la familia. Bueno, ese es el tipo de cosas que se incluyen dentro de los conceptos jurídicos indeterminados y que también, de acuerdo con la doctrina que dominante, comenzó poco a poco a decirse, no, mire, cuando una ley haga uso de conceptos jurídicos indeterminados, ahí no estamos tampoco en presencia de la verdadera discrecionalidad administrativa. Esos son elementos de regla y el juez puede controlar si la autoridad administrativa actuó de conformidad con la legalidad cuando dijo que estaba en presencia de ese concepto jurídico indeterminado. Él tendrá que ver la manera también como, a través de experticias o de consultas o de lo que sea, él tendrá que determinar si se daba el supuesto que la norma exigía para que la administración actuara, ¿no? Bueno, entonces estamos, primera etapa, se decía, hay actos discrecionales y actos reglados. Todo acto que tenga algún elemento de discrecionalidad es un acto discrecional y por lo tanto no va al contencioso administrativo. No puede ser controlado en el contencioso administrativo. Eso dura un tiempo hasta que pasamos a la segunda etapa. No es verdad que haya actos que integralmente sean discrecionales y que por lo tanto nada de ellos pueda ser controlado en el contencioso administrativo. Todo acto administrativo tiene algún elemento de discrecionalidad, de regla, y por lo tanto ese elemento de regla puede ser controlado en el contencioso administrativo. Esa fue la segunda etapa. Y llegamos a la tercera etapa, donde yo siento que todavía en algunas partes, y en Venezuela en particular, es posible que todavía no hayamos llegado a ella, ¿no? En la jurisprudencia todavía no lo acepta, pero es posible, ¿no? Pero tengamos el concepto al menos. Se dice que en algunos países se ha llegado a esta tercera etapa, que es
la que permite el control de la parte discrecional de los actos. Todo acto es controlable en el contencioso administrativo, incluso en los elementos discrecionales. O sea, los elementos discrecionales, aquellos de libre apreciación del funcionario, porque la ley así se lo dice, pueden ser controlados por el juez. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Y cómo van a ser controlados si ya lo hemos visto? O sea que en principio, aquellos que son de libre escogencia por parte del funcionario, no hay por definición una norma que esté siendo violada, porque las normas no le indican cómo actuar al funcionario. Entonces, en algunos países, como en Francia o en España, yo se lo he señalado ahí, se dice sí pueden ser controlados, no contra la norma, porque no hay norma, justamente la norma no le da indicaciones, no le fija límites, no le da cauces específicos para actuar al funcionario. Pero aún en esas circunstancias, el funcionario debe respetar los principios generales del derecho. Aquellos que veíamos que son normas supletorias, o sea, cuando no hay normas expresas, entonces aún así se deben respetar los principios generales del derecho. El principio de la razonabilidad de los actos de la administración. La administración puede dictar, o de la justicia, de la igualdad, esos son principios generales del derecho. Entonces, por ejemplo, un funcionario, el profesor que sanciona, dos alumnos se estaban copiando, hicieron la misma infracción, y a uno lo sanciona, digamos, quitándole el examen y ya está. Y al otro lo sanciona expulsándolo por 6 meses o por un mes, por lo que fue. Imaginemos que eso fuera factible. Yo estoy inventando aquí, ¿no? Pero para darles a ustedes un poco la idea de lo que estoy hablando. ¿Qué podría aquel que fue sancionado con mayor rigor alegar contra mi acto? Dice, es verdad que el profesor me ha podido sancionar porque él no está violando la ley, digamos, porque la ley le da, entre otras posibilidades, que me expulse hasta por 6 meses. Y me expulsó por 6 meses. O sea que no violó la ley, pero violó el principio de la igualdad, porque los dos hicimos la misma infracción y a uno lo sancionó más suavemente y a mí me sancionó más gravemente. Yo pido al juez contencioso administrativo que anule mi sanción por ser violatoria del principio de la igualdad. No por ser violatoria de una norma, porque la norma no está siendo violada. Es por violación de un principio de igualdad, un principio general del derecho administrativo. O porque no me dio el derecho a la defensa. Al otro le preguntó y abrió un procedimiento previo, pero a mí me sancionó sin procedimiento previo. No me permitió explicar que yo en realidad no me estaba copiando, que yo lo que estaba era, que yo ese papel que tenía ahí era la carta de mi novia y yo estaba leyendo la carta de mi novia, pero ahí no había nada que yo me estuviera copiando. Imaginemos, pues no sé. O sea, me violó el principio del debido proceso. La justicia que debe haber en las decisiones de la administración. Bueno, eso para que sepan entonces que en algunos países se admite que los principios generales del derecho administrativo son límites a la discrecionalidad. Por lo tanto, el perjudicado por un acto que tiene elementos de discrecionalidad puede impugnarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, no solo por los elementos reglados, que también lo podrá hacer, la competencia o el procedimiento, lo que sea, sino también por violación de un principio general del derecho administrativo. Entonces, con lo cual, hasta la discrecionalidad puede ser controlada en vía contencioso administrativo. Eso en países más avanzados está siendo así. Y se está buscando la manera justamente de implementar pues, esta fórmula de defensa de los administrados frente a las eventuales arbitrariedades de la administración, ¿no? En el caso de Venezuela, y yo le señalo ahí, la LOPA, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señala, no tengo aquí el artículo, ustedes lo podrán ver luego, ciertas limitaciones que se le dan al funcionario cuando se le da libertad para actuar, pero que él debe respetar de todas maneras ciertos principios que están allí, que los pueden leer después, y si no lo captan bien, lo podríamos explicar luego que ya se está casi terminando el tiempo, y
y no me diga que no estoy grabando. Estoy casi seguro de que no estoy grabando. Me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Bueno, qué fastidio. Voy a tener que rehacer esta clase. Qué fastidio. Pero bueno, en todo caso, pues ya saben, Meiderly, no me avisaste que no estaba grabando. O sí, de repente me avisaste y yo no me di cuenta. Bueno. Profe, creo que sí está grabada. ¿Sí? Ay, qué bueno, me alegra mucho. Qué bueno. Sale. Para... Sí, sí. Ok, qué bueno, qué bien. Bueno, miren, nada, pues entonces léanse el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para que vean pues que ahí hay ciertas limitaciones que la ley le impone en términos generales, abstractos, a cualquier decisión que adopte un funcionario, aun si se le da la posibilidad de escoger entre varias opciones, ¿no? Entonces, eso sería un principio del inicio de la tercera etapa en Venezuela. O sea, en Venezuela también se comenzaría a aceptar que un acto administrativo dictado con base en potestades discrecionales puede ser controlado en los elementos discrecionales, no solo en los reglados, sino también en los elementos discrecionales. Bueno, eso es, hasta aquí terminamos entonces con el principio de legalidad y con lo cual terminamos este módulo 1. Ahora viene el segundo módulo. El segundo módulo viene a hacer el análisis de la administración desde el punto de vista subjetivo, la organización administrativa. Ya con esto nosotros podemos perfectamente evaluar todo este primer módulo, que sería para el examen. No lo vamos a hacer este jueves, que es muy rápido, lo vamos a hacer la semana que viene. Y yo propondría que fuera el lunes. ¿Mm? No sé, ustedes me dicen. El jueves hablamos sobre el examen, entonces. ¿Okay? Y podríamos revisar ustedes cualquier cosa que tengan de duda de este tema, de temas anteriores. Podemos utilizar la clase del jueves para aclararlos, para discutir, para precisar mejores cosas, para que ustedes me planteen preguntas o dudas. Y bueno, perfecto, pero ya sabemos entonces que dentro de una semana tendríamos el examen parcial. ¿De acuerdo? Y el jueves también nos ponemos de acuerdo con respecto a cómo va a ser ese examen parcial. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿No? Bueno, amigos, cualquier cosa me lo mandan por este chat y ya saben, pues ya Luisana creo que fue la que me dijo, o Valentina, que me iba a mandar el enlace para el material bibliográfico que está digitalizado y en eso quedamos, ¿no? Eso era. Bueno, amigos, nada, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a detener el compartir. Profe, en el chat yo coloqué una pregunta porque no tengo buena conexión. Ajá, dígame. ¿Quién lo está diciendo? Meiderly. Está en el chat. Sí, está en el chat. Está en el chat. Ajá, vamos a ver. Profe, hubo algo que no me quedó claro. En la tercera etapa de la evolución se hace mención al respeto de los principios generales del derecho y también puede ser controlado por la parte, sí, por la parte no, por la jurisdicción contencioso administrativa, por los jueces contencioso administrativos, justamente eso es lo que es esa tercera etapa. Los jueces contencioso administrativos son competentes para controlar la legalidad del acto, no solamente contrastándolo contra las normas escritas, las normas en una ley, que en este caso no la hay, porque la ley justamente lo que le da es libertad al funcionario para adoptar la decisión conforme a su criterio. Pero en este caso, entonces, el juez la